buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En una semana negativa para los activos de riesgo, las acciones globales retrocedieron un 1,3% y los mercados desarrollados un 0,96%. En Estados Unidos, el S&P cerró la semana con una contracción del 1,11%, en línea con el Nasdaq 100 en 3,36%. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,94%, revirtiendo su racha depreciativa de la semana antepasada, mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 1,11% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local vimos comportamientos mixtos, con el IPSA mostrando un rendimiento de 0,28%, en línea con la renta fija nacional que mostró un alza del 0,16%. Por su parte, el peso chileno fue la segunda moneda emergente más depreciada con un desempeño del menos 1,67%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos en general negativos para mercados desarrollados y emergentes. En los mercados desarrollados, vemos a Japón y Asia con los peores rendimientos en 2,98 y menos 2,35% respectivamente. Lo anterior, luego de que el CPI en el país asiático se ubicara 30 puntos básicos por debajo de las expectativas, mostrando una variación del 2,9% en el mes de febrero. Por su parte, en emergentes, tanto el índice general como Asia fueron los con peor desempeño en menos 4,31 y menos 4,58% respectivamente. Desde Latinoamérica, tanto México como Brasil dieron a conocer sus índices inflacionarios, que en ambos casos estuvieron por sobre las expectativas de mercado, llevando al índice general de la TAM a un retorno del menos 4,49%. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos en desarrollados y emergentes. Para desarrollados, el índice de Investment Grade avanzó un 0,6%, mientras que el de High Yield en más 0,26%. Por su parte, desde emergentes, Investment Grade avanzó un 1,23%. Desde un espectro general, las divisas se observaron negativas, a excepción del dólar estadounidense con un avance del 0,94%, luego de que el presidente anunciara varias medidas que impulsaran el fortalecimiento de la moneda, así como también un PCI que no solo estuvo en línea con las expectativas de mercado, sino que también tuvo un desglose favorable para los analistas. Por su parte, desde Nueva Zelanda, el dólar del país se depreció en 2,51%, luego que el índice de actividad económica se ubicara por debajo de lo observado el mes pasado. Desde emergentes, destaca a la baja el real brasilero, como la moneda emergente más depreciada en 2,62%, luego de que el índice inflacionario cerrara febrero por sobre las expectativas de mercado. De igual forma, en el mismo país, el índice de confianza del consumidor marcó una contracción de casi 3 puntos con respecto al mes precedente. En el sector de los commodities vemos en primer lugar los metales, que cerraron la semana con un resultado a la baja. La plata lideró las pérdidas con una caída del 4,03%, seguida por el oro que retrocedió un 2,66% y el hierro con un descenso del 2,43%. Cerrando la lista, el cobre registró una baja del 2,1%. La caída de los precios del oro y la plata estuvo influenciada por la incertidumbre generada tras la publicación de los datos económicos en Estados Unidos. Por su parte, el hierro se vio afectado por las condiciones climáticas adversas en Australia, principal producción mundial, lo que redujo temporalmente la oferta en el mercado. En cuanto al cobre, su precio se vio impactado por los anuncios de nuevos aranceles del presidente Donald Trump. En el sector energético también presentó resultados ligeramente negativos. El gas natural retrocedió un 1%, mientras que el petróleo WTI cayó en 0,91%. La baja del gas natural estuvo impulsada por una disminución significativa en la demanda de calefacción, debido al aumento de temperaturas durante la semana. En tanto, el precio del petróleo se vio presionado por informes que apuntan a una reducción del riesgo en Oriente Medio, el avance de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y datos débiles del sector de servicios en Estados Unidos. El sector agrícola experimentó fuertes caídas. El trigo y el maíz registraron pérdidas del 8,98 y 7,68% respectivamente, mientras que la soya cayó un 2,69%. En el caso del trigo, las cosechas se encuentran en condiciones excepcionalmente favorables, superando los niveles del mismo periodo del año pasado. El maíz, por su parte, se vio afectado por las expectativas de una producción récord en Estados Unidos.
Finalmente, la soya experimentó una baja impulsada por el avance de las cosechas en Sudamérica y ventas técnicas que han presionado su precio. Pasando a la noticia de la semana, vemos en primer lugar cómo la actividad económica en enero creció en línea con las expectativas del mercado en nuestro país en su medida interanual. El Banco Central informó que el índice de actividad económica, conocido también como IMASEC, creció un 2,5% interanual en enero, alineado con las expectativas de mercado y superando nuestra estimación de 2%. En términos desestacionalizados, la actividad económica aumentó un 0,4% mensual y un 1,4% si excluimos la minería. Este crecimiento fue impulsado principalmente por los servicios, 1% mensual, y el comercio, un 3,4% mensual. El repunte en las actividades no mineras señala una recuperación de la demanda interna, lo que podría generar presiones inflacionarias. Esto refuerza nuestra perspectiva de que el Banco Central de Chile mantendrá una postura cautelosa, con la TPM en 5% durante el 2025, sin descartar aumentos si la economía se fortalece y pone en riesgo la convergencia de la inflación. La demanda interna parece estar recuperándose. Además de los datos de enero, la actividad económica no minera ha mostrado una mejora significativa desde octubre, lo que sugiere que la demanda interna está ganando impulso. Se espera que el IMASEC de febrero sea negativo debido al apagón masivo del 25 de febrero, que afectó a varias regiones del país y causó importantes interrupciones en el transporte y otros sectores, impactando así la actividad económica. Como segunda noticia de la semana, tenemos que Trump sacudió a los mercados durante la semana pasada. Primero tenemos el anuncio de nuevos aranceles, además propuso incluir criptomonedas en la Reserva Estratégica de Estados Unidos y confronta a Zelensky en una tensa reunión en la Casa Blanca. Con esto dicho, el presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de aranceles que afectará las importaciones de Canadá, México y China. A partir del martes, se impondrá un arancel del 25% a todas las importaciones de Canadá y México, con excepción de los productos energéticos canadienses, que enfrentarán un impuesto del 10%. Además, se duplicará el arancel a China, elevándolo al 20%. Trump justifica estas medidas como parte de su estrategia para fortalecer la manufactura estadounidense, aumentar los ingresos fiscales y reequilibrar las relaciones comerciales con los principales socios de Estados Unidos. También argumenta que los aranceles son una herramienta de presión para que Canadá y México refuercen la seguridad fronteriza y combatan el tráfico del fentanilo. El secretario del Comercio, Howard Lutnick, declaró que, si bien Canadá y México han avanzado en el control fronterizo, el problema del fentanilo sigue siendo crítico. Además, señaló que la administración aún está definiendo los detalles finales de los aranceles, los cuales podrían ser ajustados antes de su implementación. Con esto, vemos que el impacto en los mercados fue fuerte. Los mercados reaccionaron con volatilidad ante el anuncio de estos nuevos aranceles. Las acciones chinas cayeron, borrando las ganancias previas, ya que los inversionistas temen el impacto de estas medidas en la economía del país asiático. Por otro lado, el oro mostró un repunte tras la fuerte contracción de la semana pasada, mientras que las monedas de varios países asiáticos con alta dependencia del comercio con China registraron caídas. Además, China evalúa medidas de represalia dirigidas a la industria agrícola y alimentaria estadounidense, lo que podría intensificar aún más las tensiones comerciales entre ambas potencias. En respuesta, el gobierno de Canadá está considerando la posibilidad de imponer impuestos a sus exportaciones de petróleo crudo, como una forma de contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses y generar presión en los consumidores de Estados Unidos. El primer ministro, Justin Trudeau, afirmó que su administración está haciendo todo lo posible para evitar la entrada en vigor de estos aranceles, pero advirtió que, en caso de que se apliquen, Canadá responderá con medidas fuertes y proporcionales. Por su parte, el gobierno de México analiza nuevas estrategias para mitigar el impacto de las tarifas, incluyendo la posibilidad de imponer nuevas restricciones comerciales a China como una forma de persuadir a Trump de retirar los aranceles. Si bien estos aranceles podrían generar ingresos adicionales para financiar los recortes fiscales que Trump plantea, también representa un riesgo significativo para la economía estadounidense. Los expertos advierten que estas medidas podrían aumentar la inflación, alterar las cadenas de suministro en América del Norte, especialmente en la industria automotriz, y generar posibles demandas legales por parte de países afectados, basados en acuerdos de libre comercio previamente renegociados. Además, la economía estadounidense ya muestra signos de desaceleración.
Las bolsas y el mercado de criptomonedas han retrocedido desde sus máximos recientes. La confianza del consumidor ha disminuido y la inflación sigue latente. Una nueva guerra comercial podría provocar una mayor inestabilidad y desencadenar una ola de ventas más amplias en los mercados financieros. En los próximos días será clave observar si la administración de Trump sigue adelante con estas medidas o si se alcanza un acuerdo de último minuto que evite esta escalada de guerra comercial. Por su parte, las criptomonedas registraron un fuerte repunte el domingo, luego de que el presidente Donald Trump mencionara varios activos digitales de una publicación en Truth Social, su plataforma de redes sociales. En su mensaje, Trump afirmó que su orden ejecutiva sobre criptomonedas instruyó al grupo de trabajo presidencial a avanzar en la creación de una reserva estratégica de criptomonedas, en la que incluirán el XRP, Ripple, Solana y Cardano. Poco más de una hora después, el presidente publicó el segundo mensaje en el que aclaró que Bitcoin y Ethereum también formarían parte de esta reserva, señalando su precio por los activos. Sin embargo, la orden ejecutiva original emitida en enero no mencionaba los tokens específicos, sino que solo hacía referencia a la posibilidad de establecer una reserva nacional de activos digitales, cuya viabilidad sería evaluada por el grupo de trabajo designado. Tras los comentarios de Trump, el Bitcoin experimentó una subida al 5%, recuperando el nivel de $90.000 el domingo por la tarde en Nueva York. El Ethereum, el segundo activo digital más importante, subió casi un 10%, alcanzando los $220. Otras criptomonedas mencionadas en la publicación también reaccionaron con fuertes alzas. El Ripple aumentó casi un 30%, llegando a $2,8, mientras que Solana subió un 20%, alcanzando los $170. Por su parte, Cardano, que tiene un menor nivel de mercado, llegó a subir más del 60%, aunque posteriormente redujo sus ganancias y se situó en $1,04. De igual forma, vimos durante la semana que los presidentes de Ucrania y Estados Unidos se reunieron en la Casa Blanca. Zelensky, presidente de Ucrania, afirmó que está dispuesto a reunirse nuevamente luego de su reunión el viernes con Donald Trump si el encuentro se enfoca en soluciones concretas. Aunque recientemente hubo un altercado en la Casa Blanca que dejó en suspenso un acuerdo sobre los recursos naturales, Zelensky señaló que Ucrania está abierta a diálogo constructivo. A pesar de las tensiones, el presidente ucraniano destacó la disposición de su país para aceptar acuerdos con Estados Unidos, siempre que se mantenga el respeto y el enfoque en problemas reales. Mientras tanto, Reino Unido y Francia están trabajando para reparar la relación con Estados Unidos, dado el temor de acercamiento de Trump con Vladimir Putin que pueda debilitar el apoyo a Ucrania. Los líderes europeos han lanzado una coalición de los dispuestos para participar en el mantenimiento de la paz y garantizar la durabilidad de cualquier acuerdo con Rusia. Además, Emmanuel Macron, presidente de Francia, propuso que la Unión Europea destine 200.000 millones de euros para fortalecer las capacidades militares de los países miembros. En cuanto a los mercados bursátiles, los índices europeos alcanzaron nuevos máximos históricos tras los compromisos de aumentar el gasto militar. El índice CAC 40 de Francia superó su máximo histórico de mayo, mientras que el índice de DAX de Alemania ganó un 3,4%, su mayor avance desde el 2022. El índice paneuropeo Stock Europe 600 también subió un 1%, mientras que las acciones de defensa sumaron más de 24.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Empresas como Raytheon Metal, Diesel Automation y SAP vieron aumentos de hasta 19% impulsados por el repunte en el sector de defensa. Este aumento en el gasto de defensa también está impulsado por un repunte significativo en el sector, especialmente por Raytheon Metal, que subió más del 90% en lo que va del año. Según una estratega de JP Morgan, se espera que el aumento drástico en el gasto de defensa en los próximos años, incluso si la paz en Ucrania se alcanza para el 2025, sea de un 25%. Por otro lado, desde Rusia, el portavoz de Putin, Peskov, criticó la postura de Zelensky, sugiriendo que Ucrania no busca la paz. Zelensky, en respuesta, rechazó estas críticas, afirmando que los constantes ataques rusos a su país impiden cualquier avance hacia la paz y pidiendo más apoyo internacional para detener los ataques. A pesar de las tensiones y los desacuerdos, Zelensky subrayó que no planea dejar su cargo y defendió el derecho de Ucrania para proteger su territorio y dignidad.
Concluyó destacando que está dispuesto a mantener relaciones constructivas con Estados Unidos y otros aliados. Como tercera noticia, tenemos que el PCE subyacente en Estados Unidos se mantuvo de manera estable, pero tuvo una descomposición más favorable de lo previsto. En enero, el PCE aumentó un 0,33% mensual, mientras que el PCE subyacente creció un 0,28%, ambos resultados alineados con las expectativas. Como consecuencia, el promedio móvil de 6 meses aumentó de 2,3 a 2,6%. Y el promedio móvil de 6 meses de PCE subyacente subió del 2,4 al 2,6%. En términos anuales, el PCE general se desaceleró al 2,5% y el subyacente al 2,6%. El informe de enero mostró una desagregación ligeramente más favorable de lo esperado. Esto se debió principalmente a una desaceleración en los precios de servicios, que subieron un 0,25% frente al 0,37% de diciembre. Esta desaceleración estuvo influenciada por la deflación de los servicios de transporte y salud, así como la desaceleración en los servicios financieros. Sin embargo, los servicios recreativos aumentaron un 1,14% mes contra mes. En cuanto a la inflación supercore, servicios excluyendo la vivienda, el crecimiento disminuyó del 0,39 al 0,22% mes contra mes, con el promedio móvil de 6 meses permaneciendo en 3,3%. Por el lado de los bienes, los precios continuaron subiendo, impulsados principalmente por los vehículos motorizados y los bienes recreativos. Sin embargo, hubo deflación en otros bienes duraderos y ropa. El consumo real cayó 0,5% mes contra mes, principalmente debido a un invierno más severo de lo esperado. El consumo de bienes bajó un 1,68%, mientras que el consumo de servicios aumentó ligeramente un 0,08% mes contra mes. Como resultado, se espera que el consumo real tenga un portador estadístico cercano al 0% para el primer cuarto, después de un fuerte crecimiento de 4,2% en el cuarto trimestre. Además, la tasa de ahorro aumentó del 3,5% al 4,6%. Con esto, el resultado general estuvo mayormente alineado con las expectativas, pero con una desagregación que fue mejor de lo esperado. La desaceleración en la inflación supercore sugiere que el proceso de desinflación continúa, aunque a un ritmo más lento, especialmente sin el apoyo de una caída en los precios de los bienes. Sin embargo, estos datos no cambian la necesidad de cautela por parte de la Reserva Federal, especialmente debido a los riesgos al alza para la inflación, que incluyen las políticas de la nueva administración, el aumento de las expectativas de inflación de los consumidores y una postura de política monetaria menos restrictiva. Como cuarta y última noticia, tenemos que el presidente Xi Jinping se aproxima a la mayor cumbre política de China con la economía comenzando a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, el aumento de los aranceles por parte de Donald Trump pondrá a prueba la capacidad de Pekín para mantener este impulso. A medida que se acerca el Congreso Nacional del Pueblo, su objetivo de crecimiento del 5% está en el centro de discusiones. Para alcanzarlo, se espera que China aumente su déficit presupuestario a niveles históricos, inyectando billones de yuanes en un sistema que enfrenta deflación, colapso inmobiliario y una guerra comercial con Estados Unidos. A diferencia del año pasado, las exportaciones no serán el motor del crecimiento y las autoridades apostarán por una expansión en la demanda interna. Se prevé un estímulo fiscal significativo, pero el economista Yao Yuan advierte que podría no ser lo suficientemente grande, especialmente con la deuda local. Además, si la guerra comercial persiste, los aranceles de Estados Unidos podrían aumentar, lo que afectaría gravemente a la economía china. En cuanto al mercado de divisas, las autoridades están concentradas en mantener la estabilidad del yuan, que prevé un déficit fiscal de alrededor 4% del PIB este año, lo que permitiría un estímulo fiscal entre 3 y 4 billones de yuanes. Sin embargo, Pekín adoptará un enfoque cauteloso debido a los riesgos de deuda y a la incertidumbre de las políticas de Donald Trump. Otro aspecto importante será el objetivo de inflación, que podría establecerse en un 2%, marcando un cambio significativo en la política económica. Xi Jinping deberá equilibrar el estímulo económico para lograr un crecimiento del 5%, mientras asegura que los recursos lleguen a los sectores más necesitados. Además, la inteligencia artificial y sectores emergentes como los vehículos eléctricos podrían ser clave para el crecimiento económico de China.
Luego, en lo que corresponde al desempeño de las acciones, tenemos en primer lugar que en las acciones norteamericanas, Erie Indemnity Company, especializada en servicios de administración, destacó con un alza del 11,63%, impulsada por un beneficio neto de $600 millones, superando tanto las cifras del año anterior como las expectativas del mercado. En segundo lugar estuvo Fire Isaac Corp, que subió un 11,09% tras recibir valoraciones positivas de analistas sobre su capacidad para fijar precios. Luego le siguió West Pharmaceutical Services, líder en sistemas de envasado y administración de medicamentos inyectables, que también cerró al alza tras presentar resultados que superaron las previsiones, revirtiendo así un año marcado por caídas. En el lado negativo estuvo Supermicro Computer Inc., liderado por las pérdidas con una caída del menos 26,06%, afectada por un reporte de resultados por debajo de las expectativas y problemas con auditoría. Teleflex le siguió con una baja del 24,42% tras reportar una disminución en sus ingresos del cuarto trimestre y anuales. Por último, NetApp cayó un 19,81% debido a resultados que no lograron cumplir con las predicciones del mercado. Luego, en lo que tenemos al mercado chileno, vemos que el mercado accionario, en primer lugar, estuvo CCU, que lideró la semana con un alza del 8,2%. Tras superar ampliamente las expectativas del mercado con su reporte de resultados del cuarto trimestre. Le siguió Energeneración, que avanzó un 6,55% luego de anunciar la entrega de dividendos. En tercer lugar estuvo Viña Conchitoro, que cerró la semana con un incremento del 5,97%. En contraste, Clínica Las Condes registró la peor caída semanal, con un descenso del 7,29%, extendiendo la tendencia negativa de semanas anteriores. Socobesa también cerró una semana a la baja en 3,99, seguida por el conglomerado de Quiñenco, que cayó un 3,66%. Luego, en lo que corresponde a los datos económicos, tenemos que, como fue mencionado, tenemos datos para hoy en Estados Unidos, donde tuvimos el ISM manufactura, así como también datos de actividad económica en nuestro país. El día de mañana tenemos la tasa de desempleo en la eurozona, así como también el dato de PMI, es decir, de manufactura en Hong Kong, China. Posteriormente, avanzando la semana, tendremos que nuevamente en la eurozona tendremos datos de PMI, así como también datos de PMI y de ISM de servicios en Estados Unidos. Luego vemos que el día jueves Chile presentará su salario nominal, así como también tendremos en China datos de exportaciones e importaciones. Dato también muy relevante, tendremos la decisión de política monetaria en la eurozona. Para finalizar la semana, tendremos el día viernes que la eurozona presenta sus datos de crecimiento, así como también en Estados Unidos los datos de contrataciones agrícolas y no agrícolas, así como de contrataciones privadas. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.